Bueno, muchísimas gracias al comité organizador del Congreso de la Asociación Colombiana de Arquitectos e Ingenieros Hospitalarios. Muchísimas gracias al ingeniero Freddy, al arquitecto Amedeo, por invitarme a este evento. Me siento muy honrada pues, de participar en esta comunidad donde la arquitectura y la ingeniería hospitalaria, que es referencia mundial, abre esta ventana para que los ingenieros o los que hacemos parte de la comunidad de la ingeniería hospitalaria en Colombia, pues podamos aportar desde esa intención de metamorfosis y difracción de la arquitectura hospitalaria. Digamos que el título central de la conferencia del día de hoy viene siendo Planeación, Diseño y Realización de Estudios Eléctricos. Antes de comenzar, no quiero dejar pasar por alto mi felicitación por el 50 aniversario de la Sociedad Colombiana de Arquitectos e Ingenieros Hospitalarios. Dame un segundo que estoy aquí. Listo. Y bueno, yo estoy segura que los pacientes y los seres queridos de esos pacientes agradecen a la comunidad de profesionales que ha contribuido a que las infraestructuras hospitalarias del país puedan ayudar a volverlos sanos y salvos a casa. Cuando me invitaron a esta conferencia, yo tenía la profunda inquietud de pensar en metamorfosis y difracción. Y dije, caramba, ¿qué podemos hacer en relación a metamorfosis y difracción hablando propiamente de estudios eléctricos? Digamos que hablando desde ese punto de vista, yo dije, bueno, nada, es importantísimo hablar de transformación y creo que desde la difracción me gustaría cambiar un tricito el enfoque, entendiendo que esta comunidad es profundamente experimentada en el país. Ahora, cuando yo hablo de arquitectura hospitalaria, admito que yo pienso en la arquitectura hospitalaria como las papas de McDonald's. Y es gracioso cuando yo lo pienso desde ese punto de vista porque es como algo que me encanta, pero cuando yo me pongo a pensar detalladamente en ello, muchas veces me genera muchísima frustración porque son deliciosas, pero no son del todo buenas para el organismo. Y es que la arquitectura hospitalaria sinceramente nos pone sobre la mesa que la belleza es terapéutica. Y de verdad que como paciente y o familiar de paciente lo valoro y lo agradezco muchísimo en esas oportunidades en las que todos como pacientes tenemos necesidad de acudir a la infraestructura. Sin embargo, muchas veces muchos criterios arquitectónicos complican la funcionalidad del edificio y el estrés de lograr eso es inmenso, porque la siguiente, y no porque yo me queje, o sea, a mí me fascina, por ejemplo, disfrutar de las salas de espera de la Fundación Santa Fe de Bogotá, o de los jardines de la Fundación Cardio Infantil, o de las transiciones verdes de la Fundación Valle de Lili, pero la realidad es que en mitad de toda esta belleza siempre termino con la pregunta como proveedor de ¿por dónde paso estos cables? Esa es la pregunta que realmente me trae a mí esa relación de alegría y frustración con el tema de la arquitectura. Ahora, hace unos meses, saludo con especial cariño al arquitecto Flavio Romero, que se prestó a la participación o a la intervención en Energía que Cura podcast. Yo le preguntaba a Flavio, ven Flavio, ¿qué nos une, no? ¿Qué nos une en este caso? Y por supuesto que el ingeniero César y el ingeniero Yuri previamente han hecho sus aportes en relación, desde la ingeniería, en relación con esto que Flavio me resaltó en el podcast y me decía, mira Eli, más allá de que seas arquitecto o que seas ingeniero, realmente el cambio climático nos puede unir a todos. Y en ese sentido, lo que yo quiero hoy hablar un poquito desde la metamorfosis y la difracción en materia de instalaciones eléctricas hospitalarias es cómo podemos transformar y cambiar ese enfoque. Realmente para cambiar ese enfoque yo quiero hablar específicamente de tres puntos. El primero es en el diseño y la construcción de los hospitales. El segundo es en la tecnología constructiva de los hospitales. Y el tercero es en la tecnología aplicada a la infraestructura. En materia del diseño y construcción de hospitales, está súper de moda hablar obviamente de la metodología BIM. Pero más que la moda, realmente es por qué hacerlo, por qué pensar en construir bajo metodología BIM. Notablemente estamos persiguiendo tres premisas, ¿no? La primera es la calidad, la segunda es la eficiencia y la tercera es la sostenibilidad. Y realmente para lograr esto nosotros tenemos que derivar de esos tres objetivos macro a objetivos bien específicos, ¿no? Que es lograr una coordinación y una colaboración mejorada en materia del diseño y construcción de la infraestructura, lograr la visualización y el diseño 3D para mejorar la coordinación propia y la visualización de los procesos constructivos del hospital.
Notablemente ayuda con la eficiencia, es decir, con maximizar los mejores resultados en el menor tiempo posible y la reducción de errores y sobrecostos propios de la construcción. También tiene muchísimo que ver con la gestión, la optimización de costos. Y una vez que termina la construcción, hay que hablar sin duda de la gestión del ciclo de vida del edificio. Una vez que nosotros hablamos todo eso, la sostenibilidad, como es ese proceso de construir hoy sin hacer daño al mañana, pues notablemente la tenemos que poner sobre la mesa en materia de operación y mantenimiento del edificio. Ahora, la realidad de las obras es esta. La realidad de las obras es un poco un montón de residuos y un montón de cosas que sinceramente son daños colaterales de carácter medioambiental, que es algo que nos preocupa a todos y que nos cohesiona, como bien dijo Flavio. Y en relación a eso, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Para el tema de BIM, yo creo que algo que no tenemos y que es pieza clave para esa transformación y cambio de enfoque que queremos tener es que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para la realización de los diseños o de la construcción propia del proyecto eh, bajo la metodología BIM. La otra cosa que no tenemos es presupuesto para el uso de la herramienta. Porque si bien hubo una transición entre cuando las ingenierías se hacían eh, sobre planos físicos a cuando se hacían sobre metodología CAD, que ya permitió la digitalización de la información, y ahora pasando a metodología BIM, es que esas transiciones implican el uso de algunos recursos no solamente computacionales, sino humanos, capaces de llevar a cabo todo el proceso de ingeniería que se requiere. Y muchas veces ese presupuesto no está sobre la mesa porque las estimaciones se hacen básicamente sobre referencias de metro cuadrado de diseño o metro cuadrado de construcción, que desafortunadamente no tiene el hilo fino de las cosas que se necesitan para implementar esto. Creo que una vez que el diseño está terminado, otra cosa que no tenemos es rigurosidad de criterios técnicos de contratación. Porque si bien se pudo haber hecho un diseño espectacular en BIM, termina pasando muchas veces que el contratista o el cuadro de Excel de las 3 columnas famosas, donde nosotros decimos cuánto cuesta construir eso, no tiene la rigurosidad de estudiar si la persona o el contratista que participa por el proceso de adjudicación de la obra tiene los recursos humanos y técnicos capaces de desarrollar el proyecto bajo la metodología. Y por último, una vez que se está ejecutando el proyecto, realmente no necesariamente se tiene la rigurosidad técnica para documentar o hacer seguimiento físico en terreno en obra del cumplimiento a satisfacción del modelo. En ese sentido, algunas piezas claves para llevar a cabo esta metamorfosis es que en términos de coordinación y colaboración mejorada, yo creo que la pieza clave es el tema del modelo digital en común. La metodología BIM, por ejemplo, propone, dependiendo obviamente del software que se utilice, hay uno ampliamente utilizado. Ese software, que en este caso todo creo que lo hemos escuchado, se llama Revit. El tema de Revit es que propone una nube sobre la cual se hace el modelo digital en común. De entrada, si la modelación BIM no dispone del modelo digital común, ya estamos haciendo las cosas por separado y eso pierde en esencia el 90% de la apuesta que realiza la metodología BIM. La otra cosa es que la coordinación del proceso del proceso de diseño en BIM requiere de que se sepa construir per se una infraestructura. Y eso es interesantísimo porque por ejemplo, yo tengo una frase que quizás es muy controversial, que es que no creo en diseñador que no construye, ni en constructor que no mantiene. Y es porque eso afecta directamente el ciclo de vida de los edificios. Entonces, ¿en qué sentido? Pues el papel, o en este caso el modelo, lo aguanta todo. Entonces, si no hay una coordinación de proceso de diseño de una persona que construya, pues obviamente lo que va a pasar es que el momento que llegue la construcción va a haber incoherencias de cómo se dispusieron los elementos en el modelo que van a dificultar o impedir que aquello que se planificó se pueda llevar a cabo, ¿sí? Y eso es verdad tanto durante el proceso de diseño o tanto el proceso de construcción. En cuanto al tema de la visualización 3D, el modelador debe saber de construcción. No hay manera de que cuando a una empresa técnica le adjudica la adjudicación de una modelación BIM de una red técnica, ese modelador desconozca de construcción. Entonces hemos encontrado cosas que nos llenan de muchísimo temor. Por ejemplo, hemos encontrado modelos
donde la persona usó el modelo inapropiado de curvatura de las canalizaciones y puso codos hidráulicos, que normativamente, que a nivel de modelación es un detalle bastante tonto, pero que cuando lo vas a construir no tiene esa curvatura y no te permite hacer esos cambios de 90 grados para la construcción del modelo. Y eso pasa muchas veces porque, no sé, le contratamos el diseño el diseño de ingeniería eléctrica a una empresa que hace instalaciones eléctricas, o en este caso puede ser mecánicas, hidráulicas, las que ustedes quieran, pero después esa persona le da ese modelo a un tercero que simplemente se encarga de la modelación. Y eso puede ser bastante peligroso en la selección de equipos y dispositivos propios que se necesitan para la construcción específica de cada red. Entonces, el modelador debe saber de construcción, si no, de entrada el modelo va a venir con fallas de diseño. Luego hay un tema, y es que se supone, se presume y se espera que haya eficiencia y reducción de errores. Y para ello hay que hacer una famosa coordinación de colisiones, que creo que es lo más valioso, o uno de los aspectos más valiosos de la modelación BIM. Pero para hacer esta coordinación de colisiones yo tengo que levantarle la mano a mis amigos los arquitectos y decirle, venga, necesitamos espacio. Porque no importa qué tan coordinados podamos llegar a estar. Podemos ser, mejor dicho, un club de nado sincronizado si ustedes quieren. Pero si nosotros tenemos plenums de 20 centímetros, 35 centímetros, siendo generosos, es imposible coordinar las necesidades, por ejemplo, de sección de los ductos del aire acondicionado que ocupan el 70 o el 80% del volumen propio de los techos. Entonces, no hay coordinación que valga si no tenemos espacio. Y ahí sí les confieso que el miedo y la frustración es real, porque terminamos haciendo quizás un dibujo libre, o incurriendo desde la modelación en prácticas constructivas que sabemos van a afectar el ciclo de vida útil del proyecto, pero que desafortunadamente son una herencia de que al momento de que se hace el diseño constructivo del arquitectónico, pues no se carece de eso. Ahora, en términos de costos y tiempos optimizados, que es otra premisa que logramos, venga, si se puede lograr la construcción rápida y económica. Yo he tenido la fortuna de ir a ver proyectos. Por ejemplo, este es un proyecto que fui a ver recientemente en Nueva York el año pasado, donde pude ver con mis propios ojos cómo se logró hacer la coordinación de todos estos elementos y que el cliente estaba tranquilo con que se estaba haciendo lo que se construyó en el modelo. Y construcción eficiente no significa, construcción de bajos costos y tiempos optimizados no significa que sea barato e inmediato. Lo que significa es que la reducción de pérdidas por reproceso o por desperdicio de material, y las pérdidas por reproceso de la ejecución del proyecto son una realidad, que es tangible en este tipo de proyectos con una ejecución moderadamente juiciosa. Por otra parte, en el tema de la gestión del ciclo de vida del edificio, hay un tema importantísimo, que es que el constructor debe construir bajo metodología BIM. Desde la misma experiencia, por ejemplo, este techo, yo tuve la oportunidad de ir a hacer una referencia técnica de este mismo caso. Esto es el techo del Centro de Investigación del Hospital Albert Einstein en Brasil. Y yo tuve la oportunidad de hablar con el coordinador técnico de construcción de todas estas redes, y yo le preguntaba cómo le fue con esto, cómo le fue con coordinar con BIM, que aquí estuvieran las redes de calidad estructurado, que aquí estuvieran las redes de aire acondicionado, que aquí estuvieran unas blindobarras, que aquí estuviese el sistema de comunicaciones, la red contra incendios. Y lo que me dijo fue, muchas veces la metodología BIM no contempla que la coordinación de los constructores es difícil. Porque si, por ejemplo, entró el señor de redes de incendio primero que el del cableado estructurado, pues obviamente esa persona tiene que hacer unas modificaciones o tiene que tener en cuenta algunas cosas para poder llevar a cabo el modelo. Entonces, el constructor tiene que saber del modelo BIM, porque lo que termina pasando es que se hace una cosa en el modelo y se construye otra cosa en la ejecución, ¿sí? Y eso afecta directamente el tema de la gestión. Por último, hay un tema asociado a los temas de sostenibilidad. Y la sostenibilidad básicamente es que, partiendo de la información que es clave
en un modelo BIM récord, por decirlo de alguna manera, la información nos permite en el futuro soñar con cosas como esta, que es la implementación de software BMS, donde BMS significa Building Management System, y el Building Management System, desde los modelos propios de construcción, nos van a permitir hacer una segmentación propia del edificio que en operación y mantenimiento nos puede llevar a mejoras operacionales. Y las mejoras operacionales son indispensables en proyectos hospitalarios donde ustedes y nosotros sabemos que un hospital puede tener una vida entre 20, 30, 50 años de operación y que aparte los hospitales están vivos y deben modificarse en la medida que la tecnología o los servicios médicos evolucionan o las estrategias de atención al paciente o de las poblaciones también cambian. Entonces, esto sinceramente es clave desde el punto de vista de información para lograr hacer una transformación y un cambio de enfoque en la manera en la que diseñamos y construimos actualmente las instalaciones, particularmente eléctricas en los hospitales. Ahora, ¿qué debe haber? Lo que debe haber es tiempo, sí, pero tiempo para la coordinación efectiva del diseño y la construcción. Muchas veces apenas recibimos la arquitectura, pretenden empezar a construir en 30 días y el de aire acondicionado no ha empezado a diseñar. Entonces creo que debemos asentarnos un poco en la gestión de este tiempo, no para derrocharlo, sino para que se haga una coordinación intermedia entre la improvisación y el detalle, ¿no? Lo segundo es que tenemos que tener presupuesto para el uso de la herramienta y poder pagar los profesionales especializados y las herramientas computacionales. Porque desafortunadamente creo que no se escapa de los escritorios de cualquiera de los asistentes que tenemos software no licenciado circulando y que es una variable que afecta notablemente los costos de ejecución de los proyectos. Así que debemos asegurarnos de que hay un presupuesto para hacerlo porque lo correcto pues es pagar por esa tecnología que nos permita desarrollar el proyecto. Lo tercero es el tema de la rigurosidad, pero es que hay que tener rigurosidad de criterios técnicos porque la opción más económica muy probablemente no tiene la opción de los profesionales y técnicos capaces de ejecutar bajo la tecnología. Entonces, son proyectos que se costean o que se rigen por costos de salidas eléctricas, costos de salidas de iluminación, costos de metros lineales de tubería. Y hay donde la administración no contempla profesionales de administración de la plataforma. Entonces es importante que haya una rigurosidad técnica bajo la aspiración de construir lo más cercano o de mejora continua con la metodología BIM. Y luego la rigurosidad técnica para la ejecución de las obras para que se respeten los diseños y se documenten las instalaciones sobre el modelo. Porque parte fundamental de la intención de hacer BIM tiene mucho que ver con ese ciclo de vida útil del proyecto y si la información al final del ejercicio no está correctamente documentada, la aspiración de gestionar, operar y mantener el edificio va a ser mucho más difícil si eso no se satisface. ¿Ok? En ese orden de ideas, cierro el tema de diseño y construcción y paso a hablar de tecnología constructiva. En términos de tecnología constructiva, bueno, mira, hay dos cosas importantísimas que se deben sumar. La primera es la tecnología de los materiales y la otra es la tecnología de la construcción. Usando un poco una referencia de lo que hablábamos, de lo que decía hace unos minutos, tenemos, por ejemplo, como referencia, estos son otras salas de cirugía que se construyeron en un hospital en Nueva York que tuve la oportunidad de visitar. Y, por ejemplo, ellos aplicaron unas tecnologías interesantísimas en la inyección de aire acondicionado para lograr el flujo laminar sobre el campo quirúrgico, ¿sí? Me llamó poderosamente la atención porque básicamente, y lo vamos a ver en unos segundos, el tema de la climatización es parte clave en el consumo energético de un hospital. También el tema de construcción, estos son unas construcciones bajo paneles modulares en las paredes, donde básicamente se realizan las instalaciones sobre chasis y se sobrepone el panel, obviamente favoreciendo los tiempos de intervención en caso de que se necesite agregar algo adicional en los muros como parte de la operación. Y en esos términos de la tecnología constructiva es importantísimo sacar este dato. Aproximadamente el 2% de la huella de carbono global corresponde con el consumo de energía de los hospitales. Y eso es una cuenta resultante de un reporte de Healthcare's Climate Footprint realizado en el año 2019, donde decía
que el 4,4% de la huella de carbono global corresponde con la operación de los hospitales y que la mitad de eso tenía que ver con el consumo de energía. Cuando hablamos de números naturales en términos de porcentaje, entendemos que la responsabilidad nuestra es inmensa. ¿Cómo se distribuye esta responsabilidad de consumo energético? Pues se distribuye a través de estos 5 puntos principales, ¿no? El sistema de climatización, ventilación, aire acondicionado, que es el sistema HVAC, el sistema de transporte vertical, el sistema mecánico de bombeo, la iluminación y los equipos médicos. Estos 5 puntos corresponden o consumen el 80% de la energía del hospital aproximadamente. Ahora, mis queridos arquitectos tienen influencia sobre 3 de ellos. Y hablo sobre esos 3 de ellos porque, por ejemplo, el tema del transporte vertical es una variable clave en la circulación o el diseño de circulaciones propias del edificio. La iluminación, que si bien nos han puesto a los ingenieros electricistas muchas veces en el rol de diseñadores de iluminación, los verdaderos buenos diseñadores de iluminación como un elemento, digamos, de confort y de efectividad, son los arquitectos. Entonces esa responsabilidad puede bien ser compartida, pero la iluminación es pieza clave en este tema. Pero sobre todo, y me voy a quedar con esto último, el sistema de climatización puede consumir aproximadamente el 50% de la energía del hospital. Y sí, hay una responsabilidad de la ingeniería de utilizar técnicas para lograr que el consumo no sea tan elevado. Pero la realidad del caso es que, por ejemplo, hay una estadística donde dice que hay maneras de implementar medidas de eficiencia energética sin sacrificar la calidad y que, por ejemplo, los hospitales más eficientes en Europa del Norte consumen solo el 25% de la energía que utilizan, por ejemplo, los hospitales en Estados Unidos. Y eso tiene que ver muchísimo con las tecnologías o las técnicas de selección de materiales y contención del frío o el calor, o las ventilaciones, las recirculaciones y el uso de calor residual en la implementación de los edificios. Entonces es un tema de climatización de edificios. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad en el año 2008-2009, estudiando en París, de entrar a las áreas de climatización del Museo Georges Pompidou. Y el Pompidou es uno de los mayores retos de climatización del mundo porque es un edificio de fachadas de cristal donde se ven absolutamente todas las redes técnicas del edificio y tiene un exterior de vidrio. Entonces, los retos de climatización son inmensos y si ustedes están interesados en estudiar un poco de eso a nivel arquitectónico, estoy seguro que les fascinaría adentrarse en las prácticas que hicieron en el Georges Pompidou y de todas esas prácticas que los europeos ponen sobre la mesa para mejorar la eficiencia de los sistemas de climatización dentro de los hospitales. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, mira, hay que hacer unos temas de aislamiento térmico, ¿sí? Hay que hacer unos temas de circulaciones y de tránsito vertical y un tema de iluminación eficiente. Y en eso es un punto donde los ingenieros y los arquitectos nos ponemos de acuerdo. Por último, en términos de tecnología aplicada a la infraestructura, no sé muy bien cómo se sienten ustedes con eso, pero bueno, yo todavía soy de la época donde usé estos celulares Nokia, me encantaba, fue mi primer teléfono. Pero estamos en una época donde la construcción tradicional se parece al Nokia versus la construcción actual o la construcción proyectada que se parece a un iPhone 15. Y para eso, básicamente lo que tenemos es que ponernos de acuerdo respecto a algo, que es la infraestructura de cableado estructurado o de comunicaciones que se necesita en el hospital para volverlo del Nokia al iPhone. Pero yo voy a parar ahí. Yo voy a parar ahí porque yo ya me quejé lo suficiente con los arquitectos en esto en una charla de la Sociedad Colombiana de Arquitectos del año pasado, que si la quieren ver, se llama Consideraciones claves de redes técnicas para el logro de hospitales inteligentes y que está en el YouTube de la Academia EnergyMed para que lo puedan consultar con lujo de detalles. Entonces, más allá de cómo se deben construir las redes, que es algo que hablaba en ese congreso, en esa charla para la Sociedad Colombiana de Arquitectos, yo creo que la premisa o el objetivo es que los ingenieros y los arquitectos debemos trabajar en favor del Internet de las cosas. El Internet de las cosas es clave en estos momentos para poder tener la data operacional de los edificios que nos permita incidir sobre variables de interés para mejorar la eficiencia energética y la gestión del edificio.
En ese punto de vista, por ejemplo, los arquitectos pueden gestionar los espacios requeridos para la infraestructura de calidad estructurado, que es lo que yo hablaba en esa charla del año pasado en la SCA. Y algo muy importante, porque yo entiendo que todos tenemos un cliente, pues, y ese cliente les pide a los arquitectos maximizar la productividad por metro cuadrado para la atención del paciente. Pero la productividad por metro cuadrado aumenta su eficiencia a largo plazo cuando nosotros logramos que dentro del ciclo de vida del edificio podemos gestionarlo mejor. Entonces, voy a decir una ligereza, y es que sacrificar un consultorio médico eh, para lograr que la gestión general del edificio mejore, aumenta los indicadores de eficiencia, reduce el lucro cesante por paradas no programadas y de mantenimiento, y sin duda mejora absolutamente todo. Por último, los ingenieros debemos ser capaces de incluir la capa de comunicación en los dispositivos de nuestros diseños y prescripciones. Digamos que desde las instalaciones eléctricas, nuestra responsabilidad o nuestra promesa de valor con las instituciones que nos contratan ya tiene de entrada el Internet de las Cosas como un valor agregado que nos permite gestionar mejor el edificio y el ciclo de vida de todos los activos. Y en ese sentido, los métodos convencionales, que básicamente es un mantenimiento offline, por decirlo de alguna manera, de las instalaciones, implica siempre mayores costos de mantenimiento, así nosotros desde el Internet de las Cosas podemos gestionar mejor la infraestructura. Finalmente, y para concluir esto, yo creo que juntos, todos los ingenieros y arquitectos hospitalarios que hacemos vida y que nos reunimos a través de la Asociación Colombiana de Arquitectos e Ingenieros Hospitalarios, podemos sanar hoy sin enfermar mañana, entendiendo que parte de la transformación y la difracción que necesitamos en relación con nuestros hospitales pasa por mejorar muchísimo, apoyarnos en la tecnología a nuestro alcance para lograr hospitales mucho más sanadores. Muchísimas gracias.